Bienvenidos, bienvenidos. Yo soy Santi, el semiólogo, y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en una clase más, a la clase número 7. Ha pasado rapidísimo, ya saben que el tiempo vuela, y nosotros con él. Venimos de una clase explosiva de un actante maravilloso y magnífico, que son los agudos. Ya vimos que su ingenio, su velocidad mental, pues siempre ha sorprendido a todo el mundo, ¿no? Y realmente pues encontramos personas muy inteligentes, ¿no? Con muchas aristas, pero como todas las demás tipologías, ¿no? Tenemos que abrirnos a esas. Se me había pasado uno de los comentarios que estábamos platicando de la grabación de la semana pasada, y hay una característica que creo que no la mencioné en la clase pasada, pero que es muy chistosa, pero además es muy cierta, que todo agudo que se respete tiene una vaspapú, ¿no? Una de estas bolsitas que se llaman mariconeras, que se cuelgan así a lo largo, y es una mochilita, ya sea Louis Vuitton China o Louis Vuitton de Italia, ¿no? Pero bueno, vaya, o sea, el tema es ese, ¿no? Que casi todos tienen una de estas mochilitas, les encantan, que para viajar, que para salir, que para la computadora chiquita, para una iPadcita, por cualquier cosa, ya sabes, ¿no? Entonces esa era una de las características que se nos olvidaban, se me olvidó mencionar, y sí es cierto, o sea, casi todos los abuelitos de catálogo tienen su Vaspapú, ¿no? Su mariconera de diferentes marcas, pero obviamente pues de marca, ¿no? Entonces, pues bueno, lo platicamos, vamos a terminar de afinar los últimos detalles. Pues bueno, las enfermedades que por lo general, derivados de esta tipología natural que tienen los agudos, pues bueno, de entrada, lo primero es lo que mencionábamos la clase pasada, ¿no? Imagínense la configuración. De sí son muy intensos, de sí tienen mucha energía y además son nerviositos, ¿no? Entonces, por lo mismo, lo que platicamos de la diferencia de neuronas y todo esto, pues tienden a ser catalogados como hiperkinéticos o como hiperactivos. Entonces, pues esto es complejo porque pues tienden muchos papás a medicarlos. Entonces son personas que desde chicos, desde jóvenes, están en contacto con este tipo de medicinas, ¿no? Que los tranquilizan un poquito y que les ayudan a tener un poco más de atención, precisamente por eso, ¿no? Como es tan rápida su mente, pues es difícil que realmente logres, cuando son muy jóvenes, no hay desarrollo interno espiritual, que logren realmente enfocar su atención en un aspecto en conciso, ¿sabes? Entonces, pues son muy distraídos, ¿no? Están en clase, de repente ya pasó la mosca, ¿no? Ya sea por una falta de atención, ¿no? Por una deficiencia atencional, ¿no? Esta dispersión atencional, que habla extraordinario André Breton, ¿no? Acerca de esta dispersión atencional, o la loca de la casa de Santa Teresa, ¿no? Más allá de todo eso, es que puede ser por falta de atención, como mencionamos, o puede ser que sean sí una inteligencia suprema y se aburren muy rápido, porque eso sí sucede, ¿no? O sea, al final sí son, acuérdense que es el tipo más inteligente del heptagrama, ¿no? Pero que aquí hay una característica chistosa. Recuerden que siempre, ¿no? A pesar de que es dentro de esta categoría un tipo racional, tiene mucho o utiliza mucho el segundo cerebro, ¿no? El cerebro del mamífero. Entonces tiende a utilizar mucho este cerebro, entonces por eso vemos que también es una psicología frágil. Entonces, pues bueno, es de los que tienen más ingesta médica desde jóvenes, ¿no? Porque si precisamente pues lo llevan a psicólogos, lo llevan a los pediatras, y pues la gran mayoría pues no encuentra una razón, o hay muy pocos doctores que sí validan esto a través de la endocrinología, que lo hemos mencionado tanto en las terapias como en la medicina tradicional, pues no se contempla la glándula, por decir algo, ¿no? Y además que la glándula, que sería crucial, sería el primer punto, ¿no? Saber de qué tipo de vehículo estamos hablando. El segundo punto que tampoco contempla, pues bueno, son todas las circunstancias alrededor o colaterales que existen alrededor de un individuo y que influyen en su conducta. Entonces se trata de precisamente como que mandar medicina directa sin considerar, ¿no? Pues el ambiente, las cosas que está viviendo el niño, la glándula, el énfasis genético. Entonces, pues esto es muy importante porque pues ahora lo decíamos, ¿no? Imagínate un agudo motriz, es una bala, entonces es prácticamente insoportable.
Entonces esto es muy, muy cotidiano, ¿no? Y esto tenemos que ser muy objetivos. Entonces estos niños son por lo regular los que medican más temprano, pero pues también tienen tics, ¿no? Precisamente esta rapidez, pueden agarrar un tic, ¿no? Entonces son personas que tienen a tics, o personas que se meten el cabello, ¿no? Chavas que se meten el cabello al ojo, entonces están trabajando, ¿no? Están leyendo o algo y jalan el rizo, y porque acuérdense que son chinitos, y se meten la punta del cabello acá, ¿no? Entonces están así. O se lo muerden, o se lo ponen de bigote y están así. O, literal, hay otros que hasta se los comen, ¿no? O sea, se ponen tan nerviosos y entonces empiezan a hacerse bolita acá y de repente ya se sacaron un trazo de cabello y se lo comen, ¿no? También es ese tipo de tics que existen en los agudos, por supuesto con fracturas. Hay muchas personas, muchos agudos que les duelen los hombros, ya sea al manejar, tanta tensión, ¿no? Al poner tanta presión al manejar, por ir tan rápidos, pues hay construcciones, ¿no? En los hombros, en los brazos, ¿no? Entonces, por lo general son las enfermedades que tienen, ¿no? De la rapidez de los nervios, ¿no? Tartamudos, tartamudean mucho, ¿no? No la mayoría, pero sí es un rasgo profundo, ¿no? Que vemos en los agudos, ¿no? Entonces, pues por supuesto que todo esto que sucede alrededor de lo mismo, ¿no? Porque pues obviamente como ellos buscan el reconocimiento, pues este tipo de detalles pues muchas veces les bajan reconocimiento o, ¿sabes? Es difícil de controlar. Entonces el ojito o los labios o la mano o la pierna, ¿no? Siempre son notas. Y por supuesto que también esta rapidez se ve, el efecto de esta rapidez se ve en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, pues toda esta disfunción eréctil, que es la que nos venden, ¿no? O las eyaculaciones precoces, también es de tipos muy agudos, precisamente por lo mismo. Claro que la eyaculación precoz, hablando de los hombres, que es el gran problema, porque como sea las mujeres, al tener, pues no es crucial dentro de una relación sexual, ¿no? Este tema, pero para los hombres pues sí es muy crucial porque pues eso es lo que dura, ¿no? Esa es la duración que puedes tener. Entonces, derivado de lo mismo, debido a su rapidez, hay muchos que también dentro de las enfermedades que tienen, que no la ven desde la perspectiva de la glándula, es la eyaculación precoz, ¿no? Precisamente porque no hay un control consciente de esta rapidez. Y literal, pues son rápidos, ¿no? Entonces son como conejitos. Entonces, ese es un gran tema que tienen y es muy traumático para muchos esa circunstancia, ¿no? Que pues obviamente recurren a tratamientos, a medicinas tradicionales, ¿no? Cuando realmente lo que se debería de hacer es hacer corrimientos, equilibrios y complementos y pues, aprender a controlar tu cerebro, ¿sabes? A saber controlar tu cuerpo, ¿no? Al poder dividirlo, ¿sabes? En distinguir, voy a cancelar las sensaciones, ¿sabes? Me voy a evocar en las emociones o en la mente, pero es un tema de control mental, es un tema que se tiene que trabajar, que se tiene que hacer en práctica, ¿no? Literal, el control de tu cuerpo, ¿no? Por eso tantos místicos te han dicho, si controlas tu mente, controlas todo. Y es muy cierto, ¿no? Tú tienes que saber controlar, tienes que saber medir, llegar. De eso vamos a hablar la siguiente temporada, ¿no? La siguiente temporada es erotismo y castidad, porque ya una vez que ahorita que estamos estudiando la polaridad, pues después vamos a hacer buen uso de esta polaridad. Vamos a ver que es una gran herramienta para lograr muchas cosas. Entonces, dentro de eso, pues precisamente, ¿no? Tener este control mental de nuestras sensaciones, saber conocer los límites, ¿no? Ahora sí que los límites de una relación, saber literal, es un tema de práctica y un tema de literal espiritual, ¿no? Porque tienes que saber controlar toda esta energía y poder utilizarla de diferente manera, ¿no? Y nos iremos metiendo poco a poco a ese tema, va a ser también una temporada explosiva, pero pues bueno, esas son las enfermedades más comunes de los agudos y todo lo que sucede alrededor de ellos. Y ahora vamos a la cartilla de lectura, que es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Acuérdense que hablábamos de estos pecados capitales o de las desviaciones centrales y que por supuesto existe una virtud central, ¿no? Que todo va de acuerdo también con huella de abandono, ¿no? La susceptibilidad tipológica, el valor que ellos buscan para ser felices,
¿no? Y qué pasa si lo reciben y qué pasa si no lo reciben. Entonces recordemos que el lactante agudo, el valor de los 7 valores del sentido de pertenencia, el valor que añora un agudo es el reconocimiento y todo lo que hace por ganarse ese reconocimiento, que ya fue tema de la clase pasada. Entonces, cuando no tiene este reconocimiento, se va a mover a su desviación central, que en este caso sería la envidia, que lo platicábamos la vez pasada, ¿no? La envidia incluso de ventas, son grandes vendedores, ¿no? Pero pueden sentir mucha envidia porque alguien vende más casas que él, o más coches que él, o más boletos de entrada, ¿sabes? Entonces, la envidia, cuando no recibe el reconocimiento, se mueve hacia la envidia. Pero cuando recibe el reconocimiento, se mueve hacia su virtud central, que sería la caridad. Entonces, por eso se vuelven tan grandes, ¿no? Y recordemos que pues, fue todo el tema de la temporada número 2. Nadie puede darte reconocimiento salvo tú mismo. Entonces, cuando ellos logran reconocerse en sí mismos y reconocer a los demás y aprender que con el reconocimiento hacia los demás aprendes todas sus vivencias, cuando tú te abres a recibir la experiencia de alguien más que se acaba de ir a la India, por ejemplo, y te cuenta y te abres, ¿no? Porque por lo general un agudo cuando le estás practicando de un viaje, el día te dijo, no, pues yo también fui, y pues la verdad no opino eso, o tal restaurante está mejor, o tal hotel está mejor, güey, o sea, y tal vez se lo inventó, güey, ¿sabes? Pero es el no quedarse atrás, ¿no? Pero cuando realmente te abres y dices, oye, cuéntame tu experiencia, qué pasó y qué hiciste, cuéntame con todos los detalles, güey. Entonces te apropias de esa experiencia y parece que te hubieras ido tú a India, ¿no? Entonces, cuando tú logras tener este reconocimiento hacia ti, que no necesitas el reconocimiento de nadie, ¿no? Que no eres mejor que nadie, más bien que lo que tú quieres es ser mejor que tu versión pasada, que tu yo del pasado, ¿no? Que lo hemos platicado en diferentes reels y TikToks, pero es exactamente eso, ¿no? Entonces, cuando recibe reconocimiento o logra ser su propia fuente de reconocimiento, se mueven hacia su virtud central, que en este caso sería la caridad. ¿Cuál es su susceptibilidad tipológica? ¿Se acuerdan de la temporada 2 cuando hablamos de las susceptibilidades? La susceptibilidad tipológica, por supuesto que tienen más, tenemos que ser objetivos, ¿no? Pero bueno, la tipológica es la crítica. No soportan la crítica de ninguna manera. Entonces esto es muy importante que nosotros lo contemplemos, ¿no? Porque cualquier observación que le haces, ¿no? Incluso te pueden entregar un trabajo, ¿no? Y les dices, oye, me gusta mucho, pero, o una contribución o lo que tú quieras, ¿no? Pero yo le diría esto y esto y esto porque realmente es muy confuso. Es mucha información, mucha información cruzada, revuelta, y entonces como que confunde muy ellos, ¿no? Y entonces como que no lo entiendo. ¿Cómo ves si mejor lo acotamos, somos más estrictos en la redacción para que se entienda, como para dummies, ¿no? Los tratas de contener para que no sea la crítica tan directa, ¿no? Y es que eso hablamos de la negociación, ¿no? Tenemos que ser muy precisos, saber llevarlo bien, porque por lo regular se enojan, porque al final es una crítica. Entonces le pegan la susceptibilidad tipológica. Eso puede estar unido a otras susceptibilidades que están ligadas, por supuesto, a huella de abandono y reaccionan. ¿Qué pasa cuando lo criticas? Pues ahí sale precisamente el rasgo dominante. El rasgo dominante de un agudo es la confusión, ¿sabes? Es como el pulpo, suelta la tinta, ¡oh! Y ya no me veo, y corro, güey. O te confundo y te empiezo a alegar y no, es que fíjate, es que es esto, y esta es justificación. Y pues bueno, lo que estás diciendo prácticamente es lo mismo que dice, pero de otra manera. O sea, ¿sabes? O sea, te confunden en chinga, güey. Entonces, cuando ser criticados te empiezan a confundir, ¿no? Entonces empiezan a ver cómo te dan la vuelta con su inteligencia para convencerte de cómo lo hicieron, está bien, o precisamente para que ellos no acepten el error. Entonces es un gran paso y gran evolución de los agudos, es precisamente saber, ¿no? Aceptar las críticas, que por lo general la crítica va ligada a un umbral de frustración muy corto, que ya lo hemos platicado, y entonces pues ese trabajo que tienen que hacer los agudos de ampliar este horizonte de crítica, de ampliar este horizonte de frustración, abrirse a la crítica, aceptar los errores, porque por ejemplo cuando todos estamos con todo esto, cuando le preguntas a alguien y te empieza a decir el feedback, es bien difícil, por eso hay que tener una madurez espiritual para poder, ¿no? Aceptar las críticas de los demás o las observaciones de los demás, tomar lo pertinente y hacer una nueva versión que funcione
para todos. Entonces, pues bueno, esa sería la cartilla de lectura, ¿no? Y su dictum de autoafirmación es yo gano, ¿no? Siempre que ese es como que lo profundo de su ser, ¿no? Muchas veces lo dicen, yo gané, yo hice esto, ¿no? Vemos todo este reconocimiento que, pues, por supuesto, es parte de su naturaleza, ¿no? Ahora que estamos en campañas políticas, por ejemplo, pues ves en todos lados anuncios gigantes con el nombre de este agudo, ¿no? Y su cara, ¿no? Y entonces, pues es ese tipo de reconocimientos los que necesitan, ¿no? Y entonces, ¿por qué hacen todo esto? Por supuesto que por reconocimiento, pero también para ganar, ¿no? Ya sea la candidatura, lo que tú quieras. Entonces vemos cómo hasta en los simples detalles, por eso es tan importante irlo viendo, porque además lo platicábamos también apenas, que también hay un cambio en las tipologías humanas físicamente, porque tanto la alimentación ha cambiado tanto, ¿no? Tantas hormonas y tantos superalimentos que les dan a los animales, o el mismo simple cambio climático, o todos los insecticidas, todos los que se utilizan en el campo para cuidarlo, para matar las plagas, todos los químicos que se le aplican a la comida precisamente para que pues tengas un jitomatote, o todas las hormonas que le inyectan a los animales, pues que al final nosotros nos estamos comiendo. Entonces sí hemos visto como derivado del cambio alimenticio y del cambio climático y de todas las circunstancias que nos ha tocado vivir, pues ha habido, incluso en la misma pandemia, ha habido cambios en la tipología física. Y entonces puedes encontrarte agudos, no de catálogo, y eso es lo que tú tienes que ir afinando. Acuérdense que al final lo que estamos nosotros estudiando aquí es un sistema de energía, es un mapa estelar que habla de niveles de energía. Entonces lo que nosotros tenemos que ir afinando, ¿sabes?, es precisamente el sentir la energía de los demás, percibirlos, estudiarlos, ver el comportamiento, el sesgo psicológico, la manera de pensar y actuar, y no necesariamente irnos por una característica, ¿no? O sea, no generalizar, no llegar al estereotipo, pero lo que tú tienes que ir afinando, ustedes tienen que ir afinando, es precisamente esa percepción, ¿sabes? Fijar en los detalles el comportamiento que estos tipos humanos tienen. Ahorita vamos prácticamente a la mitad. Ya estudiamos a 3 tipos y son 3 energías totalmente inconfundibles. Tenemos la energía del solitario, ¿no?, que es hacia adentro y es bajita. Tenemos la otra energía de las sensitivas y sensitivos, que también es bajita, pero es hacia afuera, es cálida, es tierna. Y tenemos la energía exorbitante de los agudos, pero que es una energía nerviosa, ¿sabes? Es este zigzag, inteligencia de ching, 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 ¿sabes? O sea, de esta rapidez, de este nerviosismo. No creo que la característica es esa profunda, es una rapidez, es nervioso, ¿sabes? Es nervioso literal en el sentido de la palabra, ¿sabes? Tanto que son nerviosos ellos, como literal esa corriente eléctrica que recorre el sistema nervioso central a través de las neuronas, ¿no? Entonces, pues bueno, prácticamente con eso tendríamos por cerrado el lactante agudo, ¿no? Con toda su tesitura, con todas las cosas bonitas que hace el agudo, y como vemos que hay grandes, grandes agudos, y veremos al final pues la cátedra de cada uno, ¿no? Cuál es la contribución a este mundo de cada una de estos lactantes, para que nosotros logremos en nosotros mismos incorporar todas estas cátedras a nuestra vida cotidiana y, por supuesto, ofrecérselas a los demás. Pero, sin más por el momento, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Pero antes de empezar nuestra clase del día de hoy, recuerden que hay que poner la casa en orden. Regalarnos unos minutos, unos segundos, unos momentos de silencio interno para poner la casa en orden, para ubicarnos en el aquí y en el ahora y abrirnos a recibir este código, el lactante estructurado. Entonces, ya sabes, procura tener ni pies ni manos cruzadas y siéntate lo más derecho posible para que precisamente toda esta energía eléctrica recorra nuestro ser, y cerramos nuestros ojos. Nos percibimos internamente. Damos tiempo para establecer un claro contacto con nosotros mismos y al mismo tiempo con los cuerpos que ocupamos, con todas y cada una de las células que los componen.
y las honramos, les bendecimos y les amamos a todos y cada una porque nos permiten estar sanos y fuertes, porque nos permiten la convivencia armónica con todas las manifestaciones de vida y porque de manera conjunta encontramos zonas de paz y puntos de equilibrio que permiten que todos los procesos de reproducción celular se activen y todo nuestro cuerpo se renueve, se reconstituya y se sane, evolucione. Recuerda que todos tenemos las 7 glándulas, que todos tenemos una parte de esta sinfonía, de esta partitura de la tipología humana. Rescatemos las luces de cada uno de los tipos, evaluemos qué características tenemos de estos tipos y decantemos. Enfoquémonos en la virtud central de cada uno de los tipos, que ya las tienes. Enfócate en las virtudes centrales, en propagarlas a todos y a todo el mundo, sobre todo a ti. Te pido que en estos momentos canceles toda la emisión de juicios y que te abras a recibir. Y permite que nuestra frase maestra resuene en todo nuestro escenario interno de conciencia. Yo soy. Y aquí estoy. Ábrete a recibir. Respiramos profundamente, inhalar. Exhalamos por la boca. Inhalamos profundamente. Exhalamos. Inhalamos profundamente. Retenemos. Exhalamos. En perfecta paz, en armonía perfecta, abrimos nuestros ojos y nos incorporamos a nuestra 8ª sesión en una perfecta conciencia de nosotros mismos. Pues bienvenidos a este escenario interno de conciencia. Vámonos con el lactante estructurado. Ya saben, aquí les pongo la lámina completa y después la mandamos aquí a la esquina. Lactante estructurado. Astro asociado Saturno. Aquí es muy bonito porque, bueno, de entrada, Saturno es de los planetas más grandes que existen, ¿no? Abajo de Júpiter. Entonces, pues bueno, esta va a ser una seña porque vamos a ver que precisamente vamos a encontrar tipologías de personas altas. Recordemos que esta glándula es la pituitaria anterior. Entonces, la pituitaria anterior, dentro de otras cosas, porque es una glándula que se considera una glándula maestra porque coordina, ¿no?, a otras glándulas, a todo el cuerpo, ¿no? Entonces está dentro de la hipófisis anteroposterior, que podríamos dividirla en pituitaria anterior y pituitaria posterior. Entonces aquí estamos hablando de la pituitaria anterior, y dentro de la pituitaria anterior es la que se encarga precisamente de la construcción de huesos, ¿sabes? De la creación de huesos en el organismo. Entonces, pues tiene muchísimo que ver con la estatura de los niños y de las personas, precisamente porque entre más actividad tenga esta glándula, pues más largos los huesos los vas a tener. Entonces, pues vamos a hablar de que en su gran mayoría, pues vamos a ver lactantes muy alargados, que era lo que platicábamos la clase pasada, ¿no? Hay agudos o agudas que al tener énfasis genético racional, ¿no? Vamos a ver que vamos a tener primer doblete. Al tener el énfasis genético racional, pues vamos a encontrar agudos no tan chaparros o agudas no tan chaparras, ¿no? Incluso puedes ver una aguda de unos 70, unos 75, ¿no? Pero cuando ya le empiezas a ver el comportamiento, pues dices, bueno, no es una balita, pero pues su rasgo profundo es agudo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se encarga de esto. Entonces, pues bueno, en primera instancia el planeta, ¿no?, pues es uno de los más grandes. Y además es el único planeta que tiene anillos. Y entonces pues habla precisamente en dos sentidos. Por una parte,
de la estructura que tienen estas personas, ¿no? Que son las grandes estructuras del pensamiento, ¿no? Entonces vamos a ver cómo esto precisamente, por eso va a ser el rasgo psicológico profundo, que es el estructurado, que precisamente estos anillos lo dotan de toda esta fuerza, de toda esta estructura, ¿no? Son los señores de las estructuras, son los señores de los límites, son los señores de crear precisamente estructuras de todo tipo, desde pirámides, ¿sabes? Desde jerarquías. Estos son los grandes estructuras, pero además, pues anda cargando estos aros, ¿no? Estos aros que precisamente hablan de uno de los rasgos más profundos que tienen los estructurados, que es precisamente la responsabilidad. Es el tipo más responsable de todo el heptagrama, pero con la característica que es una ironía de su tipología, porque al ser el gran señor de las estructuras, carece de límites en cuanto a la responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidades, los estructurados carecen de poder límites. Entonces van cargando con las responsabilidades de los demás. Apenas lo platicábamos, que padre tener un papá estructurado o una mamá estructurada, porque uno de los rasgos profundos que además es de la responsabilidad, pues es la soberbia. Y entonces son los grandes soberbios. Entonces, para ellos todos son unos pendejos. Entonces, por supuesto que creen, ¿no?, que sus hijos son unos pendejos o que sus hijas son unas pendejas y que no van a poder hacerle en su vida, ¿no? Y además a veces hasta se casan las hijas, ¿no? Y dices, puta madre, y se casó con un pendejazo del primer mundo, güey. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Pues voy a tener que solucionarles la vida a los dos, güey. Entonces son papás, ¿no?, que les regalan el departamento a la hija para que pueda vivir con el novio, con el casado, porque pues es un pendejo, este no va a salir, entonces le voy a regalar el departamento, además le voy a dar chamba a este pinche bueno para nada, ¿no? Y tienen además el hermano que gana poco, y entonces les hablan para pedirles lana, y luego tienen otra hermana que se quedó sin chamba, y entonces le pide, ahora está vendiendo galletas, y entonces le pide que le compre galletas, pero además le pide lana, ¿no? Y luego está el sobrino que le pide el coche, y en fin, ¿sabes? O sea, se van llenando de miles de responsabilidades. Entonces es irónico porque al ser el señor de la estructura, carece de estructuras, carece de límites, de decirles a los demás, porque acuérdense que cuando tú no pones límites en el apoyo, ¿no?, en la ayuda, pues entonces generas inútiles, ¿no? Entonces esto es muy importante porque la ayuda, el apoyo se tiene que dar en el momento adecuado, en medida correcta, ¿sabes? Porque entonces si no crean juniors, ¿no? Entonces pues ves a la niña que está confiadísima porque la mamá estructurada o el papá estructurado, pues ya, mira, voy a vivir de mis rentas, soy una buena para nada, no hago nada en mi vida, me hago mensa lo más que puedo, me hago menso lo más que puedo. O sea, casi todo el pensamiento junior es porque tienen un papá estructurado que les solucionó la vida siempre, porque que puede ser güey de abandono, pero no nos vamos a meter en eso ahorita, ¿no? Sabes que puede ser ese típico papá que era pobre y después se hizo millonario y ahora les da a todos sus hijos, pero no, o sea, aquí es literal que te consideran un pendejo. Entonces dices, no las vas a poder hacer. Entonces yo soy responsable de este pobre individuo, ¿sabes? De esta pobre pendeja vieja, güey. Entonces, pues les tengo que solucionar la vida, ¿no? Pero así al grado de que les pagan la casa o la boda y todo, güey, porque dicen, ¿de dónde? ¿Sabes? ¿De dónde van a sacar estos pendejos, güey? Literal. Entonces esto es muy cañón porque así como Saturno va cargando estos aros, así son estas personas, van acumulando responsabilidades y desde chiquitos, ¿sabes? Desde chiquitos es el típico, ¿no?, que dice, puta, me dejaron chiquitos, bebés de 6 años, no 7 años, ahora sí me dejaron muchísimo tarea, tengo tarea de esta materia, de esta maestra, tengo que colorear esto, tengo que hacer esto, híjole, pues ni modo, aunque no duerma, pero hago toda la tarea. En cambio, otras tipologías, por ejemplo, un agudo dice, no mames, pinche tarea, mañana me enfermo, güey. ¿Sabes? O sea, una diarreíta o una gripita, algo me va a pasar, güey, pues yo mañana no voy a la escuela, me chingo tarea, güey, no, nunca, jamás. Entonces, ¿qué pasó? Pues no fui. ¿Sabes? Entonces, esa es la razón, pero ellos son muy responsables. Por eso es ideal, ¿sabes? Ideal para posiciones estratégicas de una empresa. O sea, son extraordinarios también administradores o contadores muy responsables. O sea, cuando tú necesitas que, aunque llueve, truene y relampague, las cosas sucedan, necesitas
un estructurado, que se la rife por todo el grupo, ¿no? Precisamente por la responsabilidad, no pueden dejar de cumplir con su responsabilidad. O sea, es un tema psicológico que eso los llega a dañar y a generar estructuras muy, muy, muy difíciles, ¿no? Entonces, pues vemos esto, ¿no? Vemos estas similitudes del planeta con el lactante, ¿no? Pero vamos a la cartilla fundamental, es un tipo activo, vemos que tiene mucha energía. Entonces, acuérdense que los tipos activos tienen mucha energía, pero aquí, ¿qué tipo de energía tienen los estructurados? Es una inteligencia intelectual, ¿sabes? Porque no es fácil. O sea, no es fácil, pero ellos tienen la capacidad y la energía para estar en una biblioteca estudiando, ya sea de su casa o de la escuela o lo que sea, de 8 de la mañana a 8 de la noche, ¿sabes? Y se paran a comer algo y regresar a estudiar. O sea, el estudio, el trabajo mental también requiere de mucha energía. Entonces ellos tienen mucha energía, pero es una energía intelectual, ¿sabes? Mesurada, lenta, pero con mucha energía, precisa, exacta, ¿no? Y es positivo. Vamos a ver que es el único tipo activo positivo del heptagrama. Aquí ya hay un dato muy conciso. Es el único positivo. Entonces vamos a ver que por eso hacen tan buena mancuerna cuando estudiemos a las parejas ideales con los solitarios, ¿sabes? Porque entonces, aunque ellos son los grandes conocedores del mundo, tienen muchas ideas muy positivas y los solitarios los decantan, le dicen, mira, sí, pero no, güey. Todo esto está mal, ¿claro? Y lo único que puede ser que funcione es esto, güey. Entonces ahí enfócate. Entonces magnífico, por eso son extraordinarias parejas de los estructurados, las solitarias, o viceversa, ¿no? De hombres solitarios, sus mujeres estructuradas son maravillosos, porque pues precisamente es o un amigo, un socio, un consejero. Vamos a ver, los estructurados son grandes consejeros, son los merlines de los reyes Arturos, ¿no? Tanto los energéticos, que serían los siguientes tipos, como los agudos, por ejemplo, ¿no? Todos, pero en particular estos dos, ¿no? Son la tipología que vamos a ver la próxima clase y los que ya vimos, por lo regular tienen de consejero de mano derecha a un estructurado. Necesitan a alguien que les estructure su vida, que les estructure sus proyectos, que les amplíen esta información, porque muchas veces un agudo necesita pedazos de información real para él ya generar toda una obra de arte, ¿no? Toda una obra de teatro, pero precisamente, ¿quién le va a dar esta información? Un estructurado, porque los estructurados son estructurados, entonces son los grandes conocedores del mundo y entonces son esas personas que les preguntas algo y parece que ya valiste madres, güey, ¿sabes? Porque te va a dar el contexto histórico de lo que le acabas de preguntar, te va a explicar, parece que te están dando una clase, sintetiza, es más, hasta te puede dejar tarea, cabrón, ¿no? Son una cosa de otro mundo, güey. No, es que mira, fíjate, lo primero que tenemos que saber es situarnos en el origen del peine, ¿no? Y entonces el origen, pues más que hemos podido rastrear al fondo es en el Paleolítico, ¿no? El primer uso de esta herramienta que... Entonces, son extremadamente didácticos, ¿no? Entonces te explican todo como si fueras un pendejo, ¿no? Me han dicho, oye, güey, es que me explicas las cosas tan bien que pues parece que soy un pendejo, ¿no? Entonces, te lo explican con bolitas, con palitos, nuestros libros que se llamaba Internet para Dummies, o Aprenda Matemáticas para Dummies, o Pastelería para Dummies, ¿no? O sea, cómo aprender a hacer pasteles, ¿no? Cómo aprender a hacer pan para un retrasado mental, ¿no? O sea, a ver, empecemos con el pan, si ubicas el pan, ¿no? La harina, y entonces magníficos, ¿no? Pero entonces les preguntas algo y corres el riesgo de que ya te quedaste ahí porque te va a dar todo el contexto histórico, todo lo que ha sucedido, cuáles han sido las nuevas aportaciones, esto, para que te responda la pregunta que tú le hiciste. Y dices, no mames, bro, te pregunté la hora, güey. No, te pregunté qué opinas de los peines, este peine eléctrico que hace crecer el pelo, no sé, güey. En el ejemplo de los peines, ¿no? Entonces son extremadamente positivos y extremadamente inteligentes. Aquí entramos en un tema muy interesante porque su glándula maestra, como ya lo estábamos mencionando, es la pituitaria anterior, que es una glándula maestra, es una glándula que controla muchas cosas y entonces no se confunda cuando digo glándula maestra y glándula maestra de acá, o sea, la hipófisis anteroposterior, ¿no? Es una glándula maestra para la medicina en el sentido
de que comanda otras cosas, ¿sabes? Es como un director de orquesta. Así son los tipos estructurados. Son los grandes directores de orquesta, por supuesto, güey. ¿Sabes? Un estructurado motriz podría ser un gran director de orquesta, ¿no? Es precisamente esa precisión, ese ritmo que le daría la motricidad para poder ejecutar las cosas. Entonces esto es muy interesante porque, como lo hemos venido platicando, ¿no? El lactante del que platicamos en el heptagrama tiene una inclinación. Es decir, cuando hablamos de los solitarios, hablamos que era un tipo emocional, pero que tenía acceso, que hacía uso de su tercer cerebro, del neocórtex. Entonces, aunque es emocional, suyo por su glándula, el cerebro que más accede, o el cerebro la parte del cerebro que más funciona, en particular, hablando de la teoría triuna, es el neocórtex, ¿no? Luego vimos los sensitivos, que los sensitivos utilizan más el cerebro reptil, a pesar de que es un tipo emocional. Y por último, vimos a los agudos, que es un tipo racional, pero que utiliza mucho el cerebro mamífero. Es que por eso es tan delicado. Pero aquí entramos a una tipología que es la punta de la lanza, el epítome, ¿no? de todo este conocimiento, porque aquí suceden muchas cosas en la historia gracias a estos estructurados. ¿Sabes? Porque son los grandes planeadores del heptagrama, son los grandes conceptualizadores, los grandes generadores de conocimiento del universo, de la historia del ser humano. Porque aquí estamos ante un tipo racional, pero que además accede mucho, la parte del cerebro que más utiliza es el neocórtex. Y entonces, pues vamos a tener aquí a la estructura total, ¿sabes? A la razón de las razones, ¿sabes? Esta cita aristotélica, ¿no? De Aristóteles y Sócrates, que cuando le preguntan, oye, Aristóteles, ¿por qué criticas a tu maestro? Y dice, porque soy amigo de mi maestro y lo respeto mucho, pero soy más amigo de la verdad que de mi maestro. Entonces aquí hay un parteaguas muy importante, porque ciertamente esta evolución del cerebro triuno también nos habla de la evolución del ser humano en este planeta. Y entonces vemos cómo empezamos, ¿no? Con los cerebros reptiles, los seres humanos con cerebros reptiles, que podremos ver a los homos, ¿no? De esta clasificación del chango, del homínido. Entonces podremos ver que cuando el ser humano utiliza mucho su cerebro reptil, pues estamos ante un homo, ¿sabes? Ante un chango, ante una parte de nuestra evolución como especie, ¿sabes? Y entonces en la medida que va evolucionando este ser humano y que se van activando otros tipos de cerebros, pues entonces cuando vemos que ya crece el cerebro o que evoluciona y entonces ya tenemos el cerebro mamífero capaces de sentir emociones, ¿no? Entonces pues ya vemos que ahora ya es el Homo sapiens, ¿no? Ya un mono más evolucionado, un chango más evolucionado, y después sigue evolucionando el ser humano y entonces ya hace el contacto con el tercer cerebro, que es el cerebro del neocórtex, ¿no? El neocórtex como tal, el encargado del tema abstracto del mundo. ¿Sabes? Tú cuando ves un árbol, pues no te asustas, güey, porque tu cerebro, la parte abstracta, un neocórtex, te define un árbol, ¿sabes? Entonces aquí es cuando ya tenemos al Homo sapiens sapiens, ¿sabes? Ya no nada más es el mono que sabe, sino ahora es el mono que sabe, el mono que se da cuenta a sí mismo, ¿no? Esta conciencia especular que ya dota al individuo de esta complejidad psicológica, ¿sabes? Que ya lo dota de libre albedrío. Entonces, pues es increíble ver esta evolución, porque aquí entonces ya vemos esto. Y vemos también que la evolución incluso lo podemos entender en términos de a lo que se referían, cuáles eran las instituciones, ¿no? Cuáles eran los dioses, por decirlo de alguna manera, de nuestra evolución. Y pues al principio, cuando el cerebro o todo el tema era más tema reptil, ¿no? Pues entonces existían todos los grandes tótems, ¿no? Adoraban a un pájaro, adoraban a un volcán, adoraban una montaña, adoraban a un jaguar, ¿sabes? Adoraban una víbora, no sé, güey, o sea, es un oso, todas las culturas ancestrales, hablando nada más de este lado del mundo, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Entonces de repente, pues ya nace
la evolución, evolucionamos como seres humanos y entonces de repente ya tenemos acceso a emociones. Y entonces nace todo este tema místico, todo el misticismo. Por supuesto Dios, ¿no? O sea, ya ahí empieza a creer en algo superiores a nosotros que precisamente nos permitió esta evolución y nos permitió hacer este recorrido y entonces pues se institucionaliza como tal un Dios supremo, ¿no? Un alguien superior que nos ve desde lejos y que comanda el mundo y surge toda esta teoría, toda la teología, ¿no? Que va evolucionando, por supuesto, ¿no? Y venimos, incluso podemos verlo históricamente, ¿no? Cómo venimos de la Edad Media, en donde el punto más alto, el punto más álgido de la estructura, pues era Dios, ¿no? Veníamos de todo este tema de cómo el dueño del mundo eran las religiones, ¿no? Y las iglesias, y pues todo este tema de la Santa Inquisición y todas las guerras cristianas, católicas, apostólicas o de religiones, de la que tú quieras. Siempre en nombre de Dios cuántas catástrofes se han llevado a cabo. Pero venimos de una institución, ¿no? de un tope máximo que es Dios, ¿no? Pero de repente, a manos de estructuras que les dicen, a ver. Güey, ¿cómo podemos creer que un dios es un pájaro, que un jaguar, güey, si nosotros somos tremendamente más evolucionados que este jaguar, cabrón, o que este pajarito, o que este colibrí, o que esta serpiente, o que esta ballena, de la cultura que es un dragón incluso, ¿no? O sea, dices, el instructor te dice, a ver, güey, güey, no digas mamadas, cabrón, ¿no? Y además, otro Dios no existe, cabrón. A ver, compruébame, eso es algo muy estructurado, compruébame que Dios existe, cabrón. ¿Sabes? Ahí empieza todo el tema. Y lo vamos a ver, ¿sabes? Pero esto va a ser de las temporadas finales. Al final de las temporadas ya, las últimas temporadas, hablando de las 11, 12 temporadas, las últimas temporadas de Santi el Semiólogo, te voy a hacer esas preguntas. Te voy a decir, a ver, todas estas son las posibilidades si existe un Dios. Y todas estas son las posibilidades si no existe un Dios. Yo te voy a plantar estas dos y tú vas a decidir, ¿sabes? Tú vas a plantar, va a ser esto y esto. Estas serían las posibilidades cuando no existiría un Dios. Y estas son todas las posibilidades de que sí existe un Dios. ¿Tú qué crees? ¿Sabes? Porque al final es un tema de creencias, es un tema de fe. Pero un estructurado, güey, ¿no? Le dices, pues compruébame que existe Dios, güey, a ver, güey, ¿no? Si existiera, pues ya lo hubieran fotografiado, ya tuviéramos las huellas digitales de un Dios, ¿no? Pues, no, güey, ¿de qué me hablas, cabrón? Entonces, es lo que Nietzsche diría o categorizaría esta etapa precisamente como la muerte de Dios, ¿sabes? Porque es el momento en que el ser humano, derivado de su nivel evolutivo, se cuestiona que si es realmente posible que exista un Dios omnipotente, omnipresente, lo que tú quieras, y que además pues vive en una nube, y que te juzga, y que es malo, y que se encabrona, ¿no? Y que te castiga, y que te manda un diluvio, no sé. Entonces esto es lo que dice el instructor, dices, ¿qué me hablas? ¿Estás estúpido, loco? ¿Qué, güey? ¿Sabes? No, güey. Vamos a explicarlo en términos científicos. Todo lo que hemos venido platicando, incluso este mismo conocimiento. Imagínate que le llegas a un estructurado a platicarle de los saturninos. ¿De qué me hablas, güey? No, olvídalo, cabrón. Es una ciencia perdida, güey. No, güey. O sea, chao con tu discurso metafísico, esotérico, disfuncional, güey. Pero si llegas diciendo, oye, pues que estamos hablando de psicoendocrinología y derivado de pues la secreción hormonal y entonces vamos a estudiar las hormonas, vamos a estudiar las glándulas, ok, pues ya tiene sentido, entonces ahora sí te escucho, perfecto, a ver, cuéntame más, vamos a hacer, ok, sí, tienes toda la razón, es cierto, ¿no? La pituitaria o la hipófisis antero-posterior, pues por supuesto está dividida en dos y una es, ok, entonces ahora sí tiene una lógica tu discurso, cabrón. Pero no me vengas a decir que este pinche cuento y que todos los líderes de diferentes planetas, ¿qué me hablas, güey? ¿Sabes? Entonces, este gran cambio en la humanidad, y entonces es cuando literal, ¿no? Siguiendo la descripción, ¿no? Decir, Nietzsche dice, la muerte de Dios, güey, se quita Dios del escalón
más alto y se coloca ahora a la razón, ¿sabes? Entonces ahora el Dios de todos es la razón. Solo va a existir, ¿sabes? Lo que se pueda comprobar, lo que se pueda verificar, lo que se pueda medir. ¿Sabes? Un estructurado es el amo de las estructuras, es el amo de las estadísticas, ama las estadísticas, ¿sabes? O sea, oye, es que la delincuencia ha subido, a ver, shh, ¿de dónde sacas pinche mamada esa, güey? A ver, ¿dónde saca? ¿Cuál es tu fuente, güey? ¿Sabes? Aquí están las estadísticas, güey, ¿sabes? Y aquí los índices comparados y además, ¿ante qué periodo estás comparando las cosas, güey? Sitúame en contexto, porque estás hablando a lo pendejo, güey, ¿sabes? Entonces, a ver, cabrón, aquí están las estructuras. Si hacemos un promedio de los últimos 3 años, incluso este trimestre del año estaría a la baja, güey. Entonces, no entiendo, imagínate, no entiendo, ese es uno de los grandes dictums de autoafirmación, ¿no? No entiendo de qué me hablas, güey. ¿Sabes? O sea, sitúame en contexto, háblame con la verdad, no le vengas los pinches choros mareadores, ¿no? Por eso, los agudos necesitan mucho estructurados para que los sitúen. A ver, güey, si vas a decir mentiras, por lo menos dilas lo menos mentirosas posibles, güey. Vamos a tocar puntos verdaderos para que tenga una lógica general y pues tu discurso medio se crea, cabrón. ¿Sabes? Porque si no, entonces este tipo de cosas, de discursos, no es el que podría utilizar muy bien el agudo, dependiendo del contexto, por supuesto, pero si quiere convencer a un grupo de señoras que le compren o que se sumen a una secta y pues de repente les empieza a hablar de ovnis y un cuento y que me lleva, pues, ¿de dónde está sacando tanta mamada este cabrón? Entonces los estructurados son los amigos de la verdad. Una frase muy célebre de cualquier estructurado sería, te asiste la razón. Correcto, güey. Es correcto, ¿no? Pero además son soberbios. Entonces puedes estar en una pinche comida familiar y de repente, no, y que es que las cosas son así porque bla, bla, bla. Y le llama la atención estructurada y dice, ¿y quién dijo eso? Ah, la tía Chonita. Ah, no, esa pendeja. No, olvídalo. Y entonces ya descartó y descategorizó y hizo menos el comentario de la tía Chonita, ¿no? Pero si le dices, no, es que esto lo dijo un premio Nobel. Ah, ok, a ver, ¿cómo dijiste que hizo? Ah, ok, dice, porque él mismo dice, bueno, si es premio Nobel, pues pendejo no es, ¿no? Entonces vemos cómo este discurso, ¿no? Siempre van a ser así de categorías, de jerarquías, por supuesto, ¿no? Son los grandes dueños de las jerarquías, de la solemnidad. Entonces vemos cómo habla del cambio tan radical que existió cuando matamos a Dios y ponemos a la razón como el escalón más alto de todos. Entonces cuando realmente los místicos, todos los emocionales, ¿no? Se pelean, ¿no? con los racionales y entonces dicen, pues, güey, por un lado vamos a tener la espiritualidad y por otro lado vamos a tener la razón, güey. Y por muchos, muchos años, gracias a Dios ya hoy, valga la redundancia, gracias a hoy ya vamos otra vez regresando a tratar de unir, ¿no? Estos dos grandes mundos que es la espiritualidad y la ciencia, ¿no? Como todo lo que decían los espirituales o los místicos, ahora ya lo está comprobando la ciencia, ¿no? Ya lo está comprobando la física cuántica. Entonces, pues ya es otra cosa, hablar de frecuencias vibratorias, de interferencias constructivas o destructivas, ¿no? Hablar de buena vibra y mala vibra, ¿sabes? O sea, es todo un contexto, pero gracias a eso que estamos ahorita ya en esta evolución, en esta nueva unión de estos dos grandes mundos, pero en su momento se separan radicalmente, ¿no? Porque entonces es todo lo que se pueda observar, todo lo que se pueda medir, ¿sabes? Ahora sí que observa, descubre y describe, ¿no? El método científico. No me vengas a hablar de que existe un, no sé, güey, en el cielo que te cuide y protege. No, güey, ¿de qué me hablas, cabrón? O sea, no. Entonces aquí se rompen, ¿no? Entonces es cuando los grandes estructurados de la historia del ser humano se institucionalizan como las grandes vacas sagradas del conocimiento, ¿no? Entonces tenemos a grandes autores, porque al institucionalizar a la razón como un dios, como el punto más elevado y álgido de la evolución, ¿no? Pues entonces sale el mismo, por ejemplo, Michael Foucault, que si lo ves es un estructurado de catálogo, cabrón. O sea, vean, busquen a Michael Foucault en internet y lo van a ver físicamente y dices, es el típico estructurado de catálogo, de vitrina, cabrón, ¿no? Y habla precisamente de la locura. Tienes uno de sus
todos sus libros son extraordinarios, pero cuando él hace énfasis a la locura, y es un análisis precisamente en París, ¿no? de cuando se institucionalizan los manicomios o donde metían a los locos, ¿no? Entonces, pues dices, ¿cómo determinas cómo determinas la locura? Pues imagínate, una de las grandes definiciones de locura es sin razón. es sin razón, es un loco, güey. Entonces, pues muy chistoso, porque cuando se crea el manicomio, era para meter a todos los sin razón. Entonces, ¿cómo podríamos entender esto desde la perspectiva de Michael Foucault? Pues es esa. Es decir, ¿cuál es el discurso de la época? Esa es la razón. Para poner un ejemplo más profundo, más real en nuestra cultura mexicana, pues ahorita la razón sería la ideología obradorista, ¿no? Del presidente de la República de México, ¿no? Ese es el discurso de la época. Entonces, esa es la razón, ¿no? La razón estaría en manos del discurso de la época, y en estos casos sería López Obradorista, el discurso de la época. Entonces, todos los que no estuviéramos de acuerdo con este discurso estaríamos en la categoría de locos. Y entonces por eso se genera, imagínate el poder político y económico que se generan, igual que cuando el poder lo tenía Dios o las instituciones religiosas, ¿no? Pero entonces, si tú no estás de acuerdo conmigo y yo soy la razón del momento, yo soy el discurso de la época, pues entonces tú no estás con la razón. Y entonces al tú no estar con la razón, pues estás sin la razón. Entonces estás sin razón. Y entonces, ¿qué le pasa a los que están sin razón? Están locos. ¿Y qué les pasa a los locos? Los metemos en un manicomio. Entonces, pues ahora sí que eliminas a todos los rivales de manera automática. Imagínate el poder de la razón. Y todo esto se llevó a manos de nuestros grandes estructurados de nuestra historia humana. Porque entonces ellos son los grandes conocimientos, son los grandes buscadores de la verdad, los grandes que van al fondo, que si tú me estás diciendo esto, me voy a ir hasta el fondo, voy a encontrar el origen de todo esto, voy a recopilar datos para ver si sí realmente lo que yo te estoy diciendo tiene razón. Entonces por eso encontramos a los grandes maestros, a los grandes descubridores, a los grandes científicos, a los grandes catedráticos, son extraordinariamente grandes oradores, ¿sabes? Y oraciones pulcros, directos, con la verdad, asistidos por la verdad, por el discurso de la época. Entonces son los grandes conocedores del mundo, son las personas que logran saber muchísimas cosas, son las personas que han leído N cantidad de libros y que de cualquier cosa, ¿no? Se preguntan, se sientan y pregúntenme cualquier cosa, ¿no? Abuelitos que les dicen, pregúntame lo que quieras. Y abuelito, y esto, perfecto, mira, vamos a hablar de la termodinámica. Y bla, 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 bla. Son grandes oradores, grandes maestros, grandes catedráticos, grandes descubridores, ¿no? Ahí lo que van a tener es que se quedan sin llevar a la acción muchas cosas, se pierden en la planeación, que ese va a ser el gran tema de estos estructurados, pero logran acumular N cantidad de conocimientos extraordinarios. ¿Sabes qué dices, güey? ¿Cómo sabes tanto, cabrón? ¿No? ¿Cuántos libros cuánto tiempo de tu vida has leído, cabrón? Para que sepas tantas cosas, pero además lo entienden y tienen una capacidad extraordinaria para comunicarlo en ABC. Entonces son extraordinariamente didácticos. Entonces te explican algo muy, muy complejo de una manera sencilla, rápida y a nivel de cancha, cabrón. ¿Sabes? Obviamente cuando existe un nivel evolutivo, porque cuando no existe un nivel evolutivo, un desarrollo de conciencia, es cuando surge la soberbia. Y entonces nadie me merece, cabrón. Y entonces lo vemos en la academia, lo vemos en las ciencias, ¿no? Decimos, güey, ¿cuánto conocimiento tan místico, bueno, no místico, cuánto conocimiento tan importante existe? Y qué mal y qué lástima que se ha comunicado en un lenguaje tan complejo, en un lenguaje tan rebuscado, que solamente pocos lo van a entender. Y esa ha sido una de las estrategias de muchísimos estructurados a lo largo del mundo, ¿sabes? Que dicen, no, güey, yo porque para mí, ¿qué me interesa que esta pinche bola de bestias peludas, güey, me entiendan, güey, ¿sabes?
Yo necesito que me entiendan los que estén a mi nivel, los que sepan valorar y estén a mi nivel académico y de inteligencia. Ahora sí que tengamos el mismo IQ, cabrón, ¿sabes? Entonces voy a comunicar, voy a hacer un libro de tal manera que solo lo pueden entender los grandes eruditos en la materia. Y le dices, brother, ¿cómo crees, cabrón? Estás privando de conocimiento importantísimo a muchísimas personas por precisamente esta soberbia de decir, no mames, es que todo es pinche bola de pendejos, güey. Entonces, ¿para qué me preocupo por eso, güey? No, güey, vamos a acotar esto, cabrón. Cuando todo lo contrario, ¿sabes? Cuando evolucionan, precisamente logran comunicar grandes cosas. O sea, te logran hacer la síntesis de millones de autores, de millones de años en una clase. Dices, wow, cabrón. Gracias, güey. Son de esos grandes maestros que de verdad enseñan, que te enseñan a profundidad, que los admiras, que es donde realmente, por eso es el término maestro, cabrón. ¿Sabes? Ese maestro hablando en términos técnicos, ¿no? En términos prácticos, que es decir, güey, realmente me interesa que tú sepas, me interesa que todo lo que yo ya logré consolidar, aquí está, cabrón. Yo ya te doy la almendra, güey, ¿no? Y entonces es magnífico. Pero bueno, pasa mucho tiempo para que muchos estructurados logren esta gran evolución. Pero aquí tenemos algo importantísimo, algo que es muy crucial que nosotros tenemos que tener en cuenta, precisamente por esto, ¿no? Y entonces vemos cómo tenemos que movernos hacia eso, al conocimiento, a la estadística, claro, pero siempre dentro de un matiz, ¿no? Y acuérdense que todo tiene un matiz y que no todo tiene que ser duro y estricto, porque precisamente eso, como se acotan tanto a lo que pueden comprender, porque todo es comprensión, aquí es también un gran punto, ¿sabes? O sea, la comprensión es de las grandes aportaciones que tienen esta gran tipología, porque lo vamos a ver tú y yo juntos a lo largo de esta historia de Santi el semiólogo. Al final todo es un proceso de comprensión. Acuérdense que ese gran aforismo de semiología, que la pérdida dura lo que tardas en aceptarla y el sufrimiento dura lo que tardas en comprenderlo. Por eso es tan buena la terapia. Por eso le pides a un niño que te exprese lo que siente, que exprese el trauma que vivió, el choque que vivió, precisamente para pasarlo de emociones, ¿no?, a palabras. Para que entonces cuando tú ya lo transformas en palabras, cuando tú le das una estructura y lo ves con distancia crítica, puedes comprenderlo. Y al poder comprenderlo lo puedes trascender. Por eso los ejercicios que te he estado dejando de que vivas como un actante 10 días, güey. Porque en el momento que logres, que yo sé, y que tu imaginario te va a poner trabas, y que no lo vas a hacer, o no lo vas a lograr, o se te olvidó, porque tu imaginario te está diciendo, te está poniendo trabas, güey. Pero bueno, eso es parte de la práctica. Pero cuando lo logras hacer, y vives como un agudo, los comprendes, y entonces en ese momento los dejas de juzgar. Y cuando no haya emisiones de juicios, no hay conflicto, güey. Donde no hay oposición, no hay conflicto, güey. Por eso lo tienes que vivir, ¿sabes? Por eso tiene que haber un equilibrio entre todas estas tipologías, porque todos tienen luces y por supuesto que todos tienen sombras, pero hay que enfocarnos en las luces, ¿no? Pero realmente es una de las grandes contribuciones. Todo necesita ser comprendido, ¿sabes? Esas grandes cosas que lo hemos platicado en otras clases, es decir, estoy seguro de que todo ha sido dicho, pero nada ha sido comprendido, porque este conocimiento no lo estoy sacando yo ahorita de la manga, cabrón. ¿Sabes? No me estoy, oye, me vino en una canalización. No, ¿de qué me hablas, cabrón? ¿Sabes? O sea, es un conocimiento que lleva miles de años, güey. Entonces, pues tenemos que darnos cuenta de que esto existe y de que esto es parte de nosotros y que ya existía y que no lo conocías, cabrón. No lo conocíamos, ¿sabes? Pero ya estaba dicho, pero no lo habíamos comprendido. Entonces, es de las grandes aportaciones que tiene semiología de la vida cotidiana, que es precisamente conocimientos que son tan robustos, tan complejos, que tienes que tener, que existen tantas aristas, que hay que recopilar todas esas aristas para poder generar un nuevo núcleo de información y este nuevo núcleo de información podértelo yo ofrecer a ti y que lo puedas entender, conocimiento que tal vez si lo agarras del maestro Gurdjieff te sientes a llorar, porque los que hayan tenido la oportunidad de leer un libro de Gurdjieff pues te das un tiro de lo complejo que es su discurso, precisamente por lo mismo, o la secrecía con la que los sufis le obligan a no comunicarlo, güey, ¿sabes? Porque son así los estructurados,
¿sabes? Es decir, a ver, ¿para qué nos enfocamos en un discurso? ¿Para qué nos enfocamos a que todo el mundo lo sepa, güey? Si todos son unos pendejos. No, vámonos de poquitos, los elegidos, the chosen, ¿no? De los elegidos, literal, los que tengan ciertas características que realmente puedan, ¿no? Es por eso que el discurso de un gran estructurado como Jesús, por ejemplo, ¿no? Pues se da cuenta que no puede tener un discurso como fariseos, ¿no? Que ese es el tema, ¿no? Los grandes fariseos son los estructurados, ¿no? Todos tenemos un poco de fariseo, ¿sabes? Por eso dicen, no, pues ¿para qué hacerlo tan complejo? Vamos a explicarlo con fábulas, con historias, cabrón, para que realmente permee el conocimiento, ¿no? Incluso el mismo Jesús, ¿no? Cuando le dicen todos sus discípulos, oye, nos has enseñado tantas cosas, cabrón, que ya nos perdimos, güey. ¿Cuál sería la síntesis? ¿No? Y danos un resumen. Y les dice, claro, güey, amarás a Jehová tu Dios con todas las fuerzas de tu corazón y de tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley y los profetas. Tan, cabrón. Punto final, cabrón. La síntesis, güey. La capacidad de síntesis. Los estructurados son los grandes, la gran capacidad de síntesis. De decir, güey, el conocimiento de todo. Que es por eso con lo que acabamos el curso número 2, o la temporada número 2, güey, ¿no? O sea, es la síntesis de la síntesis. Que nos han dicho toda la vida, pero apenas vamos comprendiéndolos. Porque ve todo lo que sucede cuando precisamente tú no te conviertes en la fuente de tu propio conocimiento, en este caso, o de tu propio reconocimiento, o de tu propia inspiración, o de tu propio apoyo, ¿sabes? Seguimos en ese galimatías, en el torbellino de la vida, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy puntuales de cómo estos grandes estructurados cambiaron el sistema de creencias de todo el mundo, y hasta la fecha. Los grandes maestros, ¿no? Estructurados que han generado y han descubierto y han contribuido con N cantidad de propuestas, ¿no? ¿Cuántos premios Nobel tenemos estructurados? Entonces, precisamente por eso es tan importante comprender este tipo. Y su glándula, continuamos con nuestra glándula subsidiaria, que serían las suprarrenales, que serían la siguiente tipología, que sería nuestra clase el día siguiente. Énfasis genéticos, pues ya lo podemos leer, ¿no? Ahora, a esta altura del partido, creo que ya puedes ir intuyendo cómo serían las cosas en este sentido, ¿no? Cuando tengamos un estructurado motriz, pues por supuesto lo va a llevar más a la ejecución, porque lo platicábamos. Al ser tan grandes planificadores y tan perfeccionistas, se pierden en su estructura. Entonces pueden tener un proyecto al 85%, ¿sabes? Y ese otro 15% que los llevaría para concluir el proyecto y llevarlo a cabo, ese 15% les puede llevar 1 año y medio y llevarlo a cabo. Porque dicen, no, es que ¿sabes qué? Me voy a pasar, voy a regresar, voy a revisar, porque ¿sabes qué? Creo que hay un puto error. Aquí hay un cabo suelto, no quisiera caer en la irracionalidad o no quisiera equivocarme, entonces mejor regreso, reviso ese punto, lo acoto, y si es necesario de empezar, el mismo Humberto Eco, ¿no? Este magnífico, maravilloso, ¿no? Estructurado, ¿no? Semiólogo, por supuesto, ¿no? Que le preguntan, ¿no? Y él mismo en salón de clases agarra sus libros, los tira. Y todos los alumnos así, sus libros, los agarran y los ponen en pinches de basura. Y les dice, les quiero decir que después de un largo análisis de mi trayectoria, de toda mi contribución a la semiología, me acabo de dar cuenta que existió un error inicial. Y como ustedes lo saben, un error inicial va a conllevar a errores simultáneos a lo largo del proceso. Así que todos estos libros están mal y no sirven. Pero ya la calidad la humildad espiritual, ¿no? Y académica de Humberto Eco, decir, güey, la cagué. Ni modo. Entonces, la soberbia, chao, vamos a reestructurar, vamos a regenerar este conocimiento, corrigiendo los errores para darles las nuevas versiones, las versiones ampliadas, las versiones acotadas. No, bueno, en ese momento el auditor se para, es un aplauso total, decir, güey, es un maestro, güey. ¿Sabes? O sea, es la evolución del estructurado. No decir, güey, sí, la cagué, esto a la basura, vamos a corregirlos, vamos a dar la versión aumentada, la versión corregida, pero les pido una disculpa, me equivoqué, ¿no? Pero es ese tipo de personas, ¿no? Es esa gran evolución, ¿no? Que les puede llevar a cabo. Entonces, cuando tienen esa motricidad, les va a permitir llevar a cabo muchas más acciones,
¿no? Porque precisamente eso es lo que les falta llevar a la acción. Tienen millones de planes, millones de proyectos, pero no llevan ninguno a cabo. Y le dices, brother, ejecútalo, cabrón. No, pues es que no ha terminado, no es perfecto. No, pues no. Y vamos a ver otras tipologías, precisamente los energéticos, que dicen, güey, no mames, dame 2, 3 elementos y vámonos, cabrón, y vamos corrigiendo sobre la marcha. Cosa que nunca se permitiría un estructurado de catálogo. No. Primero, hacerlo lento, pausados, ¿no? Vamos poco a poco, güey, que sea perfecto, que sea bien hecho, güey, ¿no? Y precisamente esta pasimonia que tienen. Acuérdense que los vamos a extinguir porque son altos, son huesudos. No es el típico cuate que le dices el manotas, ¿no? Che manota, güey, que tiene largas, ¿no? Brazos largos, piernas largas, ¿no? Hasta le decíamos de broma a una amiga de semiología que era una estructurada de catálogo, ¿no? Altísima, ¿no? Y entonces le decíamos, a veces nos tocaba en el salón un foco, ¿no? Le decíamos, oye, Bravo, les apellidaba Bravo, oye, Bravo, quítate el pinche foquito, ¿no? Hasta le decía de broma, ¿no? De que crecía el brazo así, quitaba el foco, ¿no? ¿No? De que sin pinches brazotes, se les marca mucho la manzana de Adán, pómulos marcados, calaquientos flacos, ¿sabes? Muy marcados los huesos, los pómulos, narizones, ¿sabes? Vamos a encontrar narizones de todo tipo, ya sea de gancho o de bola, una prominencia de la nariz, en tanto hombres como mujeres, que son un trauma para todas las mujeres racionales que tienen una narizota, pues ahí es donde entra, ¿no? Precisamente, y por lo general son aguditas que tienen muy marcado el corrimiento a estructuradas, entonces terminan operándose en la nariz, porque tienen una nariz fea o muy boluda o de gancho o romana, ya sabes, cuadradas. Entonces son narizones, son huesudos, siempre son muy formales, les gustan los coches grandes, como por ejemplo un A7, ¿no? O un Gran Marquis, o de estos coches largos, ¿no? Como muy formales. Los colores pues son siempre muy sobrios, negros o blancos, son muy formales, son muy correctos, son muy educados, entonces siempre de traje, ¿no? O les encantan los cuellos de tortuga, entonces su suétercito de cuello de tortuga, o sus sacos con parches como doctor, como profesores, ¿no? O los libros siempre en la mano. Son personas que andan con libros siempre, que a cualquier lugar que llegan traen los libros en la mano o su carpeta, porque pues cualquier momento es bueno para leer, ¿no? Son típica la piochita, ¿no? Muy estructurada, el cigarrito, a veces, ¿no? Como muy bohemio este tema, ¿no? O muy formales, muy siempre de traje, pero trajes formales, ¿sabes? No como los agudos, un pinche traje plateado y 3 piezas y con una cadenita, no, es un traje formal, bien cortado, bien hecho, camisa siempre blanca, combinada perfecta, unos zapatos bien hechos, cuadrados grandotes, ¿sabes? Son los reyes de la repetición, o sea, cuando encuentran algo que les gusta lo pueden repetir infinitamente, ¿sabes? Yo me acuerdo que tenía un amigo alemán, precisamente estructurado, racional, por ejemplo, hay mucho inglés efímero, no digo efímero, precisamente esta soberbia inglesa, ¿no? Que no es cierto, hay de todo, ¿no? Pues los hooligans son ingleses, pero bueno, los ingleses de sí, es esta formalidad, esta elegancia, ¿no? Que tienden a ser muy solemnes, siempre bien vestidos, repiten eso, ¿no? Los zapatos, si encuentran unos que les gustan, compran 3 pares. Dicen, pues ya estos me encontré, me gustan, son correctos, son precisos. Entonces, ¿sabes qué? Dame 3. Les contaba el ejemplo de los alemanes, de un amigo que descubrió la papaya cuando vino de Alemania a México, ¿no? La fruta, ¿no? Y dice, güey, me encantó. Y de ahí llevo 20 años en México, güey, y todos los días desayuno papaya. Es el típico güey que va a un restaurante y se sienta siempre en la misma mesa. Ya hasta se la guardan, no es la mesa del señor. Y llegas a un restaurante y dices al mesero, ¿qué pasó, señor? ¿Buenas tardes? ¿Lo de siempre? Sí, por favor. Un estructurado en potencia, ¿sabes? Esas personas que le dicen lo de siempre, sí, por favor, mi sopita de fideos, ni me la cambies, oye, pero no te aburres, no, me encanta la sopa de fideos, tomen todos los días sopa de fideos, o por lo menos 5 días de sopa de fideos, ¿no? O sea, son repetitivos, ¿sabes? Cotidianos, son predecibles totalmente, tienen un schedule, ¿no? Una agenda, y entonces siempre siguen las agendas, son los dueños de las agendas, ¿sabes? O sea, son precisos, ¿no? Es de 7 de la mañana, abrir los ojos. Ay, cabrón. ¿Sabes? Son
didácticos hasta la exasperación. Te explican las cosas como literal, como si fueras un estúpido, un retrasado mental, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando son motrices, pues los lleva un poquito más a la acción. Cuando son emocionales, pues esto los vuelve más cálidos, porque acuérdense que son los grandes estudiosos del heptagrama, ¿no? Los grandes inteligentes. Todo lo quieren comprender, porque si no lo comprenden, no son felices. Entonces acá hay algo muy interesante. Lo único que no comprenden son las emociones, porque son muy complejas. Y entonces, por eso las omiten. Por eso son muy fríos. Y hay uno de los grandes temas. Yo he tenido niñas sensitivas, por ejemplo, que me han dicho, es que mi papá nunca me dijo que me quería. Imagínate una hija sensitiva con un papá racional, un papá estructurado. Pues nunca te van a decir que te quieren, nunca te van a abrazar, nunca te van a dar un beso, ¿sabes? Entonces son relaciones bien difíciles porque imagínate todo el cariño que necesita una niña emocional, por ejemplo, o una sensitiva, y que son traumas de toda la vida. O sea, toda mi vida mi papá nunca me dijo que me quería o nunca me dio un beso siquiera, güey. ¿Sabes? Porque son fríos. O dicen, en vez de glóbulos rojos tienes balines, cabrón. Entonces, pues es que, pues, ¿para qué sufro, cabrón? Oye, pues es que no querías a tu papá y se acaba de morir, ¿no? Pues lo adoraba, cabrón, pero no gano nada sufriendo y chillándole. Pues ya, cabrón, hay que ver cómo se soluciona, qué pasa. Vamos a seguir adelante. Entonces, mucha gente le dice, oye, qué pinche insensible eres, no me jodas, güey, la chingada, güey. Entonces, son muy, muy difíciles de comprender las emociones, entonces las omiten. Entonces, cuando son emocionales por esos genéticos, pues los vuelven más cálidos, más cercanos, ya se pueden acercar mejor, ya pueden dar un besito, ¿sabes? Y, por supuesto, cuando son racionales, aquí vamos a tener ya de los primeros dobletes, ¿no? Cuando un estructurado es racional, pues ya entonces es wow de wows, ¿sabes? Pues sabe de Dios que es estructurado, que pues, por naturaleza genética es racional, utiliza el neocórtex de manera, pues prácticamente todo su razonamiento nace del neocórtex, entonces el cerebro que más utiliza es el tercer cerebro. Y por último, énfasis genético racional. No, hombre, pues, imagínate eso, ¿sabes? Son los grandes, grandes genios del mundo, ¿no? Pero además de eso, son los grandes insensibles del mundo. Ese es el gran problema, porque ahí sí no existe un grado de emoción, una rigidez total, un Antoine Ego, ¿sabes? De Ratatouille, el crítico este, que hasta se les ve pesados, porque caminan como Goofy, ¿sabes? Es como este tipo Goofy, que se encorvan. Entonces, precisamente es como una analogía de todo este peso de la responsabilidad que van cargando de los demás, ¿sabes? Entonces se encorvan, ¿no? Parecen como cuervos, entonces encorvaditos, ¿no? Flacos como Mr. Burns, ¿no? Y entonces van caminando así de los Simpson, ¿no? Y entonces son lentos, parsimoniosos, ¿sabes? Este tipo de seres, Mr. Burns, Antoine Ego de Ratatouille, son ejemplos precisos. O, pues bueno, el estructurado racional de catálogo, ahora sí que, así como Tony Stark para los agudos, aquí tendríamos a Sir Bertrand Russell, este gran psicólogo, fundador de la psicología analítica y pues además premio Nobel de literatura en Cambridge, bueno, wow, ¿no? Y en sus libros, bueno, todo el mundo conoce, nosotros conocemos toda la obra de Bertrand Russell, pero pues en el libro de sus memorias, que habla precisamente de esto, que pues ya saben que Cambridge y Oxford son pueblos bicicleteros, ¿no? O sea, pues la cultura de la bicicleta está muy arraigada, entonces puedes ver un premio Nobel pues, en bicla, cabrón. Entonces él en sus memorias cuenta esa anécdota de que sale de dar clases del colegio y se va a su casa y va pedaleando, y en ese momento, él lo narra en sus memorias, se da cuenta de que ya no ama a su esposa. Y entonces se da cuenta que no ama a su esposa y dice, me voy a divorciar. Entonces, llega a su casa,
le dice a su mujer, oye, pues vamos a tomar el desayuno o lo que sea, ¿no? El brunch. Y porque después de que desayunemos o que tomemos el almuerzo, tengo algo muy importante que comunicarte. Entonces ya, pues tuvieron el almuerzo, bla, bla, y le dice, bueno, lo que te quería, muy importante que quería comunicarte es precisamente que me acabo de dar cuenta, acabo de comprender que ya no te amo, y como yo sé que la base de toda pareja es el amor, y yo ya no te amo, pues ya no hay cabida para nosotros juntos. Entonces, quiero que nos divorciemos. Obviamente su mujer, así, se le petrificaron las nalgas, ¿no? Y entonces, pero con esa insensibilidad total, ¿sabes? Y entonces, si en ese momento le hubiera dicho, vamos y firmamos, se para en ese momento, va y firma. Porque ya no hay nada que pensar, ya lo decidí, ya lo analicé, ya lo estructuré y ya me di cuenta que ya no están. Entonces ya no hay nada que podamos hacer juntos. Imagínate el grado máximo que podemos llegar de estos estructurados que se vuelven y llegan a la insensibilidad total. Y por supuesto, pues bueno, el índice de carisma de origen, que lo vamos a ver al final con precisamente cuando veamos la tabla de carisma y a los carismáticos. Entonces, vamos a ver porque creo que sí. Denme un segundo. Otra vez tengo un error técnico de que otra vez ya nos volvemos a alargar. Permítanme 2 segundos. Y listo. Entonces vamos a apurarnos para seguir con nuestra esta. Entonces, pues bueno, esta sería la cartilla fundamental. Y ahora nos vamos a la siguiente diapositiva. Ya sabes, se las pongo aquí grandes y nos vamos a leer precisamente las estructuras y las características. Tienen mucha energía, pero son pausados, metódicos y tranquilos, que era lo que mencionábamos, ¿no? Son racionales, moderados y objetivos, ¿no? Es eso, una moderación total en todos los aspectos, ¿sabes? Entonces también por eso hacen tan buena mancuerna con los solitarios. No, gran capacidad analítica, siempre buscan la verdad. Esa frase aristotélica es magnífica, es precisamente eso, ¿no? Esa frase de te asiste la verdad o soy más amigo de la verdad que tuyo, es muy estructurado. Excesivamente lógicos, fríos y estructurados. Era lo que mencionábamos de lo frío, de la fealdad, del cero sentimientos. Didácticos hasta la exasperación, que era lo que mencionábamos, ¿no? Te explican todo tan bien que de veras parece que eres un estúpido, güey, ¿no? Para ellos no hay nada trivial, tienen una amplia visión, que lo mencionábamos, ¿no? Todo tiene que tener un porqué, todo tiene que tener una razón de ser, ¿sabes? No es como que, ay, pues los mosquitos aparecieron ¿no? Ahora sí que por explosión instantánea, ¿no? O sea, dices, güey, no, güey. Una creación instantánea, ¿no? Pues no, tiene que haber un fondo, ¿no? Les gusta acumular datos, investigan el origen de las cosas, que era lo que mencionábamos. Buscan la claridad y la síntesis en sus vidas. Les fascinan las estadísticas, lo que mencionábamos, ¿no? Oye, ¿quién lo dice? Pasan las estadísticas del año, ¿qué dice el INEGI? ¿No? Una encuestadora, a ver, veamos, ¿cuáles son los índices que podamos, ¿no? Son personas muy duros, de datos duros, que llegan a una empresa, por ejemplo, y son los CEOs de la empresa o los asesores de la empresa, y lo primero que me dices, necesito las estadísticas, cabrón. Necesito los análisis financieros, necesito datos, güey, para ver por dónde vamos a partir, pero además indicadores. Son líderes de empresas que ponen tableros en las empresas y vamos a hoy día tal, de tal, que es hoy 7 de agosto de tal día, la chingada. Vamos a esta meta, a este nivel de metas, entonces nos falta todo esto, y todas estas áreas son las que están chambeando, todos estos son los huevones, y, ¿sabes? Entonces ves en las empresas tableros que incluso se van actualizando de manera automática conforme van logrando cosas o que exigen, necesito que hagas tal y tal ventas y tal cosas, ¿sabes? Son duros, son de datos poderosos, directos, ¿no? Son soberbios, inflexibles y arrogantes. Entonces lo que platicamos, ¿cuál es el pecado capital? La soberbia.
son inflexibles y arrogantes, ¿sabes? Porque ustedes dicen, oye, ¿ya leíste El origen de la belleza de Humberto Eco? No, seguramente no, pero no te preocupes, mira, es un libro que va, ¿sabes? O sea, eso de que, güey, cállate, ni te respondo, güey, ¿sabes? Son aburridos, son predecibles, exasperan de tanta explicación que quieren dar. No concretan, creo que decíamos, no llevan a cabo tantas ideas y tantos proyectos porque existe una planeación en exceso. Pero las áreas de una empresa que necesitan una planeación excesiva, pues ahí es donde necesitamos a los estructurados, ¿no? Son perfeccionistas y sumamente ordenados. Es esos cuates que tienen en su escritorio, ¿no? Ordenados por tamaños, las hojas más grandes, más chicas, más chiquitas, hasta tarjetas, lápices, sacapuntas, sección de metales pequeños, clips, ¿no? O sea, todo está perfectamente bien ordenado. Vemos incluso estructurados que tienen las aplicaciones de sus teléfonos por colores, por ejemplo, ¿no? O sea, que dices, a ver, todas las aplicaciones que son amarillas, todas las aplicaciones que son rojas, todas las aplicaciones que son azules, las aplicaciones que son negras, hay una actualización, entonces mueven la aplicación a la zona de negras, por ejemplo, o las camisas, por lo regular tienen camisas blancas, pero cuando tienen diferentes tipos de camisas, las ordenan ya sea por colores o por texturas, acá los trajes negros, acá los trajes cafés, acá los cinturones negros, acá la corbata tal, ¿sabes? O sea, en un orden, vaya, que no se puede mover ni un lápiz, ni una bolita porque se dan cuenta en ese momento, ¿sabes? Se llegan a un orden exasperante, ¿no? Se molestan mucho cuando alguien les mueve algo porque se dan cuenta, ¿quién movió este pinche clip? Ya no se puede tener tranquilidad en esta casa, puta madre, ¿sabes? Entonces, sí, son extremadamente ordenados. Son rutinarios, monótonos y predecibles, que era lo que mencionábamos. Cuando algo les gusta, lo repiten e incorporan a sus vidas, que era lo que decíamos de la papaya, por ejemplo, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Establecen jerarquías, clasifican a las personas y a las cosas, obviamente, ¿no? O sea, son discursos propios, discursos largos, a veces tediosos, ¿no? Dependiendo de qué tan estructurado sea, pero sí son discursos muy amplios, discursos muy correctos. Hoy, Ciudad de México, a 7 del octavo mes, ¿no? Por decir algo, lo que tú digas, siendo las 19.400 horas, señoras, presidente, honorable Congreso, ¿no? Señor presidente de la República, buenas tardes. El día de hoy, ¿no? Son pausados, precisos, güey, apúrale, cabrón, ¿no? Entonces pueden ser discursos de 3 horas, cabrón, que si no mames, ya todos dormidos y todo, pero los que sí lograron mantenerse despiertos dicen, güey, qué lucidez, qué bárbaro. Es totalmente cierto lo que acaba de decir este güey, ¿no? Incluso suelen, son pedantes, poco emotivos, solemnes, ¿no? Ya es lo que estamos diciendo, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a hacer esto, muy propios, ¿sabes? Tienen un gran sentido de la justicia. Aquí vamos a ver que ya estamos, tanto con el lactante estructurado, con el lactante energético, entramos al tema de la justicia, ¿sabes? Pero los estructurados son personas inclinadas a la justicia, por supuesto, pero a la justicia real, a la justicia que debe de ser por vocación, por liderazgo de sígueme por lo que yo sé, cabrón, por lo que yo contribuyo, güey, ¿sabes? No esa justicia de romper madres, ¿sabes? No son revolucionarios como los energéticos, más bien son conciliadores, son arrojados a rescatar lo mejor de una situación o de un lugar o de una oficina, ¿sabes? O sea, hablan precisamente de generar instituciones. Dices, pues es que sí necesito ayudar, güey, pero necesitamos crear una institución porque las personas pasan, pero las instituciones no pasan. Entonces, mejor generemos una institución para que podamos mover a todo este grupo de personas y podamos realmente llegar y generar y ayudar a los demás, ¿no? Entonces, esto es crucial entender la parte de estos estructurados en ese sentido, porque es muy importante para ellos la justicia, pero una justicia ordenada. ¿Sabes? Son grandes conciliadores, son grandes, por ejemplo, uno de los puestos ideales es Marcelo Ebrard, por ejemplo, es muy estructurado, ¿no? Y las relaciones diplomáticas son muy buenos para arreglar problemas, porque incluso son grandes consejeros,
¿no? Pero tú puedes llegar, oye, fíjate que es que tengo este problema, la chingada, bla, bla, bla. ¿Tú qué opinas? Y él lo analiza, ok, mira, ¿sabes por qué estás mal? Porque de entrada, ese no es tu problema. Déjame te explico, güey. Tu verdadero problema es esto, esto y esto y esto, derivado de lo que me acabas de decir. Y dices, wow, arrojan una claridad mental increíble. ¿Sabes? O sea, estás sufriendo y estás mal, porque ese no es tu problema, güey. Primero tienes que saber definir bien cuál es tu problema, ¿no? Entonces, es ese tipo de cosas, ¿no? Tienen un gran sentido de la justicia, son paternalistas, lo que decíamos, todo el mundo queremos un papá estructurado que te resuelva la vida o una mamá estructurada, excesivamente responsables, lo platicamos, incluso suelen asumir responsabilidades ajenas. Lo empezamos la clase casi con eso. Grandes líderes por convencimiento, extrovertidos y públicos. Son grandes, grandes oradores, grandes, dan clases que dices, wow, qué pedo, güey. O sea, el tiempo vuela cuando este güey expone, te sientes feliz cuando lo escuchas, lo entiendes, güey, ¿sabes? O sea, puedes estar hablando de las grandes cosas del universo y le entiendes, ¿no? Les gusta ser libres, son independientes, amantes del conocimiento, por supuesto, consejeros natos, que era lo que platicábamos, ¿no? Es el Merlín de todo Rey Arturo. Quieren saber lo que es mejor para ti o para todos, que es lo que platicábamos, no son una bola de pendejos, yo les voy a decir cómo hacerlo. Son grandes conciliadores racionales, ¿no? Son grandes que establecen los temas. No dices, güey, lo acabas de establecer tan bien que yo ya no necesito decir nada porque ya me pusiste en la mesa todos los elementos que sucedieron. Entonces, ¿de qué manera podemos arreglarlo? Ah, perfecto. Entonces es esto, esto y esto, se puede hacer esto para aquí, esto para allá. No sé qué opines, vamos a hacer esto, podemos empezar por acá. ¿Sabes? Existe un A porque tiene que haber un B, pero no puede existir B si no existe una A, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Son grandes conciliadores racionales, buenos académicos, científicos, planificadores, escritores, profesores, asesores. Excelente en ocupaciones que requieren planeación analítica, investigación académica, comunicación estructurada. Vamos a la siguiente, que sería la negociación con el estructurado. Ya sabes, se los pongo grandes y nos vamos para allá. Dice, evita todo planteamiento irracional o manipulador. ¿Sabes? Esto es buenísimo. No quieres llegar, oye, es que fíjate que... No. A ver, si estás muy alterada o alterado, güey, mejor relájate, respira, límpiate los mocos, güey, y cuando estés tranquila vienes, güey, y platicamos. ¿Sabes? Pero no me quieras venir eso. Son muy peligrosos porque seguramente ellos saben más de lo que tú sabes. Entonces, si llegan a reclamarle al banco algo, ¿sabes? Llegan a buscar a un ejecutivo de cuenta para decirle, oye, es que esto está mal. Y el ejecutivo de cuenta le piensa sacar un pinche choro mareador. Y él ya se leyó todo lo que necesita saber, hasta las letras chiquitas de su contrato. Le da 3 vueltas al pobrecito cabrón. ¿Sabes? Entonces, sí, ponerte a discutir con un racional es, híjole, bien difícil. No recurras a la victimización o sentimentalismo. Convoca un diálogo tranquilo, ordenado y bien sustentado en información confiable, ya sea de carácter técnico o personal, pero coherente. No te alargues en descripciones innecesarias o reiterativas. Lo que él hace le fastidia que lo hagan, ya sabes, ¿no? Porque ellos dan descripciones totalmente innecesarias y totalmente reiterativas, pero tú trata de evitarlo cuando estés en un punto de negociación. Apela a la comprensión, la precisión y a su lucidez, ¿no? Esto es magnífico, ¿no? Aprueba su gran inteligencia, güey. Formula de manera clara tu petición o reclamo. O sea, no le dices, es que fíjate, a ver, ¿qué quieres, cabrón? ¿Sabes? O sea, llegas ya con lo que necesitas. Mira, fíjate que es esto, derivado de esto, y pretendo hacerlo así, así, asado. ¿Cómo ves? Perfecto, adelante, güey. Yo solamente acotaría, ajá, 3 cosas, ¿no? Apelas con comprensión, precisión y a la lucidez. Formula de manera clara tu petición o reclamo. No lo apresures a decidir o actuar. Déjalo que establezca términos favorables a su ritmo de acción. Ya lo platicábamos. Oye, es que necesita que sea ahorita, entonces no, güey. Necesito pensarlo, necesito meditarlo, necesito establecer todos los parámetros, medirlo, costearlo, para que yo te pueda dar una verdadera opinión, no te voy a decir una opinión a lo pendejo, güey. Entonces necesito tiempo, güey. ¿Sabes? Entonces, si es con prisas, güey, mejor vete, güey. Y regresa otro día que tengas tiempo, güey. ¿Sale? Entonces, por eso tienes que, cuando vas a negociar con un instructor, ¿no? Tienes que tener toda la pinche paz del pinche planeta, ¿no? Y pues bueno, ya saben cuál es el ejercicio.
de la semana, ¿cuáles serían las 3 características más importantes para ti que podría definir a un estructurado? Mencionas a 3 estructurados que tengas en tu vida cotidiana, ¿no? Califícate como estructurado, qué tanto de estructurado tienes o de estructurada tienes. Y por último, asúmete estos 10 días como estructurada o como estructurado, compréndelos, ¿sabes? Porque realmente este tipo de conocimiento, este tipo de esfuerzos que estamos haciendo para compartir un conocimiento invaluable, ¿no? Que existe en el mundo y que está ahí y que además lo necesitamos. Necesitamos que esto también lo compartamos con los demás, que esta comprensión que tú ganes eventualmente la comuniques a los demás. Porque realmente diría uno de los grandes estructurados racionales que tenemos y que nos ha pintado de manera maravillosa y extraordinaria Walt Disney con Antoine Ego en Ratatouille, lo nuevo necesita de amigos. Entonces, precisamente, les quisiera recomendar este libro que se llama Creatividad S.A., que es la historia de Pixar. Es muy lindo para todos los que tienen proyectos creativos y racionales ver cómo generó. Pero además quisiera terminar, ¿no?, con precisamente la cita de Antoine Ego, ¿no? Esta parte cuando hablan de Ratatouille, dice, no lo puedo evitar, pero de todas las películas de Pixar, uno de mis momentos favoritos es aquel en que Antoine Ego, el hastiado y temido crítico gastronómico de Ratatouille, entrega su reseña de Gusteau, el restaurante dirigido por nuestro héroe, la rata Remy, con la voz del gran Peter O'Toole. Ego dice que el talento de Remy ha puesto en cuestión todas mis ideas preconcebidas sobre la gastronomía, diciendo, el trabajo de un crítico, cito textual a Antoine Ego, el trabajo de un crítico es fácil en muchos sentidos, dice Ego. Arriesgamos muy poco y sin embargo disfrutamos de una posición superior a la de quienes ofrecen su trabajo y a sí mismos a nuestra crítica. Nos encanta hacer malas reseñas porque son divertidas de escribir y de leer. Pero la amarga verdad a la que debemos enfrentarnos los críticos es que en el gran esquema de las cosas, cualquier mal producto es probablemente más valioso que la crítica que nosotros hacemos de él. Pero hay ocasiones en las que el crítico se arriesga al descubrir y defender algo nuevo. El mundo suele ser cruel con el nuevo talento, con las creaciones nuevas. Lo nuevo necesita amigos. Antoine Ego, Ratatouille, en el libro La Creatividad S.A., recomendadísimo. Así que, pues bueno, esa es la invitación. Todos los que estamos aquí reunidos en torno a semiología de la vida cotidiana y de este conocimiento magnífico del heptagrama, es un conocimiento nuevo que necesita de amigos y los que nos reunimos aquí somos amigos. Así que aprendamos bien para que eventualmente nosotros también podamos comunicarlo y enseñar a los demás, contribuir, dirigir a personas a este conocimiento, porque lo necesitamos todos. Acuérdense que una de las grandes cosas que tenemos que aprender de los estructurados es precisamente que todo, al final, es un proceso de comprensión. Así que, nuevamente, yo te agradezco tu atención, tu cariño, tu tiempo que me regalas al ver estas clases. Recuerda que no hay cosa más grande que me puedes dar. Gracias a Cecilia, a Oscar, a todos los que me dedican un poquito de su vida para darme un comentario que enriquece, porque acuérdense que todos los comentarios son perspectivas de personas y todas las perspectivas generamos el todo. Así que, pues muchísimas gracias y los encuentro propio a ponerse el disfraz de Antoine Ego y a disfrutar de la academia, del desconocimiento, de leer furibundamente. Pero próximamente yo te veo. Muchísimas gracias.